Juan capítulo 14, versículos del 23 al 29. Dicen lo siguiente: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habráis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. El capítulo 14 nos brinda una gran luz que nos alumbra y nos da un vistazo a lo que Jesús está hablando aquí. Y si nosotros notamos en el capítulo 1 del versículo 14, Jesús comienza con decirle a sus apóstoles que va a irse, pero el punto por el cual se va a ir es para preparar un lugar para ellos, para que así donde Él esté, sus apóstoles también estén con Él. Y esa promesa no es únicamente para los apóstoles, sino que es para toda aquella persona que guarda su palabra, así como nos dice la Escritura aquí en los versículos que nosotros leímos. Si tú y yo, en la relación que tenemos con Cristo Jesús, o sea, con Dios en Cristo Jesús, guardamos su palabra, quiere decir que nosotros guardamos una relación con Dios mediante Cristo Jesús, guardando su palabra, poniéndola por obra, llevándola a cabo en nuestro diario vivir. Y el destino final para nosotros, igual que para los apóstoles, será una morada con Dios en la eternidad. También el capítulo 14 nos afirma y nos hace saber que Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Y aparte de Él no hay. Si nosotros queremos vivir una vida que realmente valga la pena vivir, nosotros necesitamos apegarnos a lo que Jesús nos dice en este capítulo. Y no solamente en este capítulo, sino en muchos, pero aquí nos recalca y nos dice específicamente que si no estamos en Él, si no vivimos en Él, si no caminamos en Él, no vamos a llegar al Padre. O sea que si no estamos en Jesús, si no caminamos en Jesús, en la verdad, no tenemos una relación con el Padre, así como muchos decimos tener. También aquí Jesús está diciendo que su muerte es eminente. Había muchas personas que, Pedro mismo, oh no, Señor, no estés hablando así, porque nada de eso acontecerá. Nosotros aquí estamos para defenderte. Y lo que está diciendo Jesús, no, de cierto, yo voy a morir, porque voy a morir por los pecados de la humanidad, pero no los dejaré huérfanos. Voy al Padre y regresaré. Que también nos está dando a saber otro misterio, el cual aún nosotros esperamos hoy en día, si es que guardamos la palabra. Pero Jesús está haciendo saber a sus discípulos que inminentemente Él tiene que morir. Él será arrestado, será llevado encarcelado y será puesto en el madero para pagar por los pecados de la humanidad. Pero no se quedan sin esperanza, sino que los discípulos de Jesús esperamos su regreso, esperamos su venida. Jesús meramente no está preocupado por su bienestar, sino que está preocupado por sus discípulos. Y esto nos da a entender que Jesús estaba bien seguro de lo que Él estaba haciendo. Él sabía a dónde iba y sabía exactamente con confianza que Dios le levantaría de los muertos, ¿sí? O sea, Jesús está preocupado por sus discípulos. Está preocupado por sus discípulos porque han estado con Él y Él mira cómo ellos se comportan, cómo ellos se tratan el uno con el otro, cómo ellos a veces no guardan la palabra que les ha sido enseñada, cómo ellos a veces están más apegados a las costumbres, tradiciones de la ley que habían estado practicando toda su vida, y ahora que se encuentran con Jesús, miran que
la práctica para servir a Dios, para tener una relación con Dios, como que es diferente a lo que la ley les ha enseñado. Y Jesús como que está, aunque sabemos que Jesús no está preocupado porque sabe exactamente la voluntad de Dios, pero podemos ponerlo de esa manera. Jesús está más preocupado por sus discípulos para que ellos entiendan y vean que su muerte es inminente, pero que no los dejará huérfanos y que regresará en poder, regresará por su iglesia. Jesús les asegura que no los abandonará. Jesús también les promete que ellos tendrán completa paz. Cuando todo esto lo miramos bajo la ley y lo miramos bajo la cultura en la cual ellos vivían y en el momento, como que no había paz, pero Jesús les está asegurando que ellos tendrán paz. No la paz que nos da el mundo, sino la paz que nos da Jesús en la relación que con Dios tú y yo podemos llegar a tener. Jesús también les promete y les dice que hay una esperanza que va mucho más allá de lo que este mundo nos puede dar. Una esperanza que no tiene que ver con lo monetario, que no tiene que ver con lo material, que no tiene que ver con nada de las cosas en este mundo, sino que una esperanza que salta para vida eterna y una morada por la eternidad con Dios, la cual tú y yo ni siquiera podemos comenzar a imaginar esa esperanza. Ahora, estas cosas que Jesús está comunicando con sus discípulos y que Jesús en la actualidad nos comunica a ti y a mí en este capítulo, son las cosas que tú y yo debemos pasar de generación en generación, de acuerdo a la ley de Dios. Porque la paz no es solamente para nosotros, la esperanza que Dios da no es solamente para nosotros, Dios quiere que lo comuniquemos a las siguientes generaciones. Y ahora tenemos que tener cuidado cómo la comunicamos. Tenemos que tener cuidado de que sea en espíritu y en verdad. Porque muchas de las veces esto es como el chisme. Nosotros decimos una cosa o decimos una verdad y la pasamos de generación en generación en generación. Y como cuando va como por la quinta o la sexta generación, el mensaje ya se perdió. La verdad ya le ha sido añadida o le ha sido quitada. Y Dios es bien claro en cuanto a añadir o a quitar a la verdad que Él nos ha dado. Porque nos acarrea más bien grandes maldiciones. No acarrea bendición. Tú y yo tenemos que cuidar que lo que estamos comunicando, de lo que Dios estamos aprendiendo, sea la verdad y la verdad solamente, porque eso es lo que va a bendecir nuestras vidas, al igual que las personas con quienes estamos compartiendo dicho mensaje. Punto número 1. Quien tiene una relación personal con Dios, le incluye en su vida diaria. Quien tiene una relación con Dios, le incluye, o sea, que incluye a Dios en su vida diaria, sea lo que sea que va a hacer. Jesús dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y sabemos quién es la palabra, ¿va? ¿Quién es el verbo? Es Jesús. Sabemos que hemos dicho en los mensajes pasados que el fundamento en el cual tú y yo debemos estar parados es el fundamento de la palabra de Dios, porque ese es inmovible. Esa es la verdad y es una verdad absoluta con la cual nadie puede hacer algo al respecto. Es una verdad, no se puede cambiar, no la podemos cambiar. Es una verdad y es una verdad absoluta. Jesús nos pide que guardemos, si nosotros le amamos, nosotros vamos a guardar su palabra. Y también nos dice ahí en el capítulo 1, el versículo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesús es la fiel expresión de Dios que nos ha sido revelada para así poder llegar a Dios. Esta expresión de Dios en Cristo Jesús que nos ha sido revelada es lo que nos lleva a la salvación. Es lo que nos lleva a tener esa paz que tú y yo necesitamos con Dios. Porque cuando llegamos al conocimiento de Dios, ya no estamos en guerra con Dios, ya no estamos enemistados con Dios, sino que hemos encontrado esa completa paz, donde Él se convierte en nuestro Padre Celestial y nosotros nos convertimos en sus hijos. Ahora, ¿qué es lo que hace el Padre con el Hijo? El Padre cuida de su Hijo. El Padre
guía a su hijo, el padre cría a su hijo. Y quiere saber dónde está el tiempo, todo el tiempo, para saber si está bien, si le hace falta algo y asegurarse que todas las cosas vayan bien según los principios que Él quiere pasar de generación en generación. Y lo mismo es aquí con Dios, en la relación. Quiere que nosotros guardemos ese verbo que Él ha dado. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién está contigo? Si tú tienes una relación con Dios, Él mismo. Él mismo, y vamos a ir caminando sobre esto para poder tener un panorama más amplio. La palabra que Jesús nos comparte no es de Él, sino que es del Padre. Él lo dijo varias veces. Lo que yo te estoy hablando no es que yo quiera hablártelo. Lo que yo te hablo es lo que el Padre me ha dicho que yo te comunique. Y lo mismo hacemos aquí en el servicio de celebración. No son cosas que yo meramente quiero comunicarte. Son cosas que Dios quiere comunicarte a ti. Y cuando tú estás enseñando y discipulando y llevando a cabo la obra de Dios, son cosas que Dios quiere que tú comuniques a las personas que tienes a tu alrededor. Son las palabras que Dios quiere que tú comuniques, o las enseñanzas que Dios quiere que comuniques a tus hijos mientras estás en casa, a tu esposa mientras estás en casa, que compartan mientras ustedes están en casa la palabra de Dios, la verdad. El versículo 7 del 14 nos dice: si me conociereis, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Jesús está hablando aquí con sus discípulos y les está diciendo esto porque algunos meramente no creían. Si lees el contexto, algunos están preguntando: ¿a dónde vas a ir? ¿Cómo dices que nosotros sabemos a dónde vas a ir si no sabemos a dónde vas a ir? ¿Cómo vamos a conocer el camino si no sabemos a dónde vas? Jesús les dice: si me conocieras a mí, a mi Padre conocerás, y desde hoy le has visto. ¿A quién estaban viendo? Ellos estaban viendo literalmente a Jesús, pero Jesús ya les había dicho en los capítulos anteriores que Él y el Padre uno son. Y eso no ha cambiado. Y no es cosa que nosotros tengamos que aceptar. No es que eso es imposible. No, es que esto es una cosa de fe. Y tenemos que confiar en la Escritura. Si nosotros conocemos a Jesús, Él dice que nosotros conocemos al Padre. Si tenemos a Jesús, tenemos al Padre. En el versículo 9 dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Capítulo 12, versículo 45 dice: y el que me ve, ve al que me envió. Que viene siendo lo mismo. Viene siendo lo mismo. Jesús está afirmando que la relación que ellos tienen con Él, con Jesús, estos 3 años que pasaron aprendiendo de Jesús y siguiendo a Jesús, siguiendo su ejemplo, practicando su ejemplo, realmente lo que ellos estaban aprendiendo era de Dios, porque Jesús no enseñaba otra cosa que no fuera la palabra de Dios. El epicentro, o sea, el punto de origen de todo esto, de su testimonio, es el amor. ¿Qué podemos hacer tú y yo si no tenemos amor? Absolutamente nada. Nos dice 1 Corintios capítulo 13, es más, nos está regañando. Lo que Jesús vino a darnos a conocer fue el amor. ¿Qué nos dice 1 de Juan? Que Dios es amor. Y el que no conoce a Dios, no conoce el amor. Dios es amor. Ahora, ¿el amor es puras maripositas y la luna de queso y que todo es color de rosa? No. El amor tiene disciplina. El amor tiene justicia. Al igual que el amor tiene caricias y tiene buenos deseos. Esto se hace un balance. Nosotros nos hemos hecho a la idea dentro de esta sociedad que cada día cae más, que el amor, como dice, todo lo soporta, entonces tenemos que soportar
las vergüenzas y los insultos de todo mundo y no podemos decir absolutamente nada. La iglesia, si está predicando en contra del pecado, entonces la iglesia no está predicando el amor, no está enseñando amor, no está dando a conocer amor. Lo que quiere es espada y no paz. Y tenemos que predicar los dos. El amor demanda que conozcamos las dos caras de ese asunto. Claro, todo es sobre la verdad, pero el epicentro de todo lo que Jesús nos enseña es el amor, lo cual nos manda a nosotros, y quiere decir que el epicentro de todo lo que nosotros enseñamos debe de ser ¿qué cosa? El amor. Y para que tú y yo hagamos las cosas en amor y con amor y para amor, tú y yo tenemos que conocer a Dios. Y la única manera de conocer a Dios es por medio de ¿quién? Por medio de Jesús, el cual es el camino, la verdad y la vida. Si no conocemos a Jesús, no conocemos el verdadero amor. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 8 dice: ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Quién te quitó tus pecados? Lo cual ahora te hace santo y te hace limpio justo ante la presencia de Dios. ¿No fue Jesús? ¿No fue el amor por el cual tú volteaste tus ojos a Jesús? Porque Jesús te trató diferente, porque Jesús te vio diferente, porque a Jesús no le importó que estuvieras tirado en el fango y aún así te aceptó. No te pidió cambiar antes de que llegaras a Él, sino que te está ayudando a cambiar según tú te vas relacionando con Él. Y eso es lo que hace la diferencia en cada uno de nosotros. El amor cubre multitud de pecados. De la misma manera, Dios nos pide que nosotros amemos hasta a nuestros propios enemigos, para que hasta nuestros propios enemigos lleguen a conocer a Jesucristo como su Salvador. Haciendo estas cosas, tomando referencias de todas estas cosas, nosotros estamos poniendo la palabra de Dios por obra en nuestras vidas y da testimonio de que tú y yo somos hijos de Dios, que tenemos una relación con Él. Esto nos lleva, o sea, el tener una relación con Dios y poner estas cosas en práctica nos lleva a nosotros realizar o darnos cuenta de que somos el templo del Espíritu Santo, el cual es la presencia de Dios. Por eso podemos decir que quien vive en mí es Jesús, quien vive en mí es Dios, porque realmente el que está en ti se llama Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Cuando Dios se manifestó, era el Espíritu Santo que se estaba manifestando aquí, se estaba manifestando allá, y lo que las personas miraban o veían era la presencia de Dios. De igual manera hoy en día, cuando tú y yo estamos llevando a cabo su palabra, nosotros miramos a la persona que es diferente, debido a que la presencia de Dios está manifestada en esa persona. O sea, su Espíritu Santo está bajo la voluntad del Espíritu Santo, está llevando a cabo la voluntad del Espíritu Santo. Jesús y el Padre harán morada con el creyente debido a que su Espíritu Santo habita en él. Y eso es lo que nos dice. Y esto de que harán morada con él Jesús y el Padre no es cosa nueva que se haya visto en el Nuevo Testamento ahora con Jesús, sino que viene desde el Antiguo, allá cuando estábamos, desde lo que estamos estudiando los mandamientos. O sea, cuando la ley fue dada a Moisés, ahí desde del capítulo 20 en adelante nosotros encontramos la explicación de la ley. Y Dios le pide a Moisés hacer un tabernáculo en medio del pueblo de Dios. Y le da detalle por detalle para qué va a ser este tabernáculo y cómo debe de estar este tabernáculo. ¿Qué es lo que representaba este tabernáculo en medio de su pueblo?
La presencia de Dios. He ahí la razón por la cual le dice, este pueblo, mi pueblo escogido, no será como todos los demás pueblos. Yo estaré en medio de ellos. Yo seré para ellos padre y ellos me serán para mí por hijos. Yo estaré en medio de ellos, pero tienen que guardar mi ley. Deben guardar mi ley. Deben hacerme sacrificio, o sea, su ley, cumplir, llevar a cabo. Y no solamente eso. Dios le da instrucción a Moisés de hacer el arca del pacto, la cual habitaba en el lugar santísimo dentro del tabernáculo, aún más profundo. Y le da detalle por detalle, qué tan grande, qué tan alto, qué tan ancho, cómo iba a estar cubierta, la tapa y los anillos, bien detallado. ¿Qué representaba el arca del pacto dentro del lugar santísimo? La presencia de Dios mismo. La presencia de Dios mismo. Mira, anótalo por ahí. Éxodo capítulo 25, versículo 22. Dice lo siguiente: y de allí de en medio declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los querubines, los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mande para los hijos de Israel. Y aquí está hablando de la tapa que estaba, la tapa del arca del pacto, donde los querubines estaban. De ahí, de en medio de los dos querubines, allí yo hablaré contigo, le está diciendo a Moisés, y de ahí yo te declararé todo lo que tú has de decir a tu pueblo, que yo quiero que hagan, que yo quiero que no hagan también. Era la presencia de Dios mismo en el lugar santísimo, el tabernáculo y el arca del pacto. ¿De dónde nos habla Dios hoy en día a la iglesia en la actualidad? ¿Del tabernáculo? En cierto sentido, sí. ¿Quién es el tabernáculo hoy en día? Yo. Porque la Escritura me dice que yo y tú, como creyentes, somos el templo del Espíritu Santo. Dios me habla en mí mismo. ¿Dónde está el arca del pacto hoy en día? ¿Dónde decimos, por decir, que aceptamos a Jesús? En el corazón. Y no está hablando del músculo que pompea sangre. Está hablando de tu mente, de tu voluntad y tus emociones. De ese corazón es que está hablando. Mente, voluntad y emociones. Lo que es el todo del hombre. Mente, voluntad y emociones. Ahí es donde está el arca del pacto. ¿De dónde te habla Dios? Si no es de el centro de tu ser. Por eso dicen que estamos locos, porque en nuestras dificultades y en nuestros errores, donde a veces nosotros estamos meditando o la hemos regado y nos sentimos mal, Dios nos habla de dentro de nosotros y nos dice: esto es lo que debes hacer, la regaste aquí, busca mi palabra, busca la confesión, busca el compañerismo de tus hermanos. Desde nuestro interior, el templo, el tabernáculo, eres tú. Y podemos ver, o sea, haciendo referencia a que el arca del pacto, tu mente, tu voluntad y tus emociones. Dios va a comunicarse contigo mediante tu mente, tu voluntad y tus emociones. Cuando tú vas a la Escritura, tú no puedes desconectar tu mente, voluntad y emociones para entender. Tú tienes que tener eso para entender. Cuando tú vas al servicio de celebración, tú no puedes desconectar tu emoción y tu entendimiento. Necesitamos todo eso, porque Dios quiere relacionarse con nosotros, y no solamente quiere relacionarse íntima y personalmente con cada uno de nosotros, porque tenemos un trabajo que hacer: guardar su testimonio, mostrar su testimonio, llevar su testimonio a las naciones. Ahí la razón. Si nosotros tenemos una relación con Él, vamos a incluirle en nuestra vida diaria. Vamos a incluirle. Punto número 2. El Espíritu Santo nos ha sido dado como nuestro consolador. Y aquí tenemos que ver qué es lo que Jesús era para sus discípulos.
Porque sus discípulos, los discípulos de Jesús, no es que fueran personas meramente incrédulas. No es que fueran personas que no tenían noción ni conocimiento alguno de quién Dios era. ¿Sí? Ellos eran discípulos de alguien. Su papá y su mamá les enseñaron quién era Dios, porque eso es lo que la ley te llevaba a hacer, para que no se olvidaran de quién era Jehová. Y cuando tú escuchas o te metes en sus conversaciones en la Escritura, tú te das cuenta que estos apóstoles que estudiaban con Jesús y caminaban con Jesús, ellos estaban esperando la llegada del Mesías. O sea que ellos sabían, ellos conocían la ley. Algunos eran muy celosos en guardar la ley al pie de la letra, porque esperaban al Mesías y querían agradar a Dios. Jesús ha hablado muchas cosas a sus discípulos. Algunas de estas cosas son de suma importancia en las conversaciones que ellos tuvieron. Ellos solo comprenderán después de la resurrección, y nosotros hemos visto cómo ellos, en verdad, todas estas cosas que Jesús les enseñó, les fueron reveladas después de la resurrección. Entonces el Espíritu Santo les ayudará a recordar las enseñanzas de Cristo y interpretar esas enseñanzas según la situación que se presente. Y vemos cómo así fue. Nosotros leemos el libro de los Hechos y vemos cómo esas cosas así fue que se desarrollaron. Muchas de las veces cuando la enseñanza esté ante nosotros, no vamos a entenderla en su totalidad. Muchas veces tenemos que meditar en ello, tenemos que pensar en ello y dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros para poder tener esa revelación que Dios quiere que tengamos. Ahora hay un punto bien importante. El Espíritu Santo que está a su lado día y noche calificará todo. Y Dios nos pide que hagamos eso, que probemos los espíritus, que nos demos cuenta quién está hablando y qué enseñanza se nos está dando. Esto significa que no habrá nuevas revelaciones. ¿Cómo? Significa que no habrá nuevas revelaciones. El Espíritu únicamente puede revelarte lo que tú vas aprendiendo. O sea que, en otras palabras, el Espíritu no va a sacar cosas del aire y te las va a poner en tu cabeza para que tú digas, wow, he tenido una visión. No. Los apóstoles no fue así con los apóstoles. Los apóstoles conocían la ley. Los apóstoles sabían la ley. Los apóstoles esperaban al Mesías. Hoy en día se da ese asunto de que he tenido una revelación, algo nuevo. No, Dios nos dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Nosotros tenemos que aplicar esa palabra, tenemos que leer esa palabra de Dios. Y según vamos leyendo, según vamos aprendiendo, el Espíritu Santo nos va a ir revelando lo que Dios quiere que nosotros aprendamos de acuerdo a lo que hemos leído. Hoy, según estos versículos que estamos compartiendo, vamos a tener cierta revelación. En unos 2 años, 3 años o qué sé yo, podemos regresar al mismo pasaje, leer los mismos versículos, tener una enseñanza y ¿sabes qué? Tener una revelación para nosotros nueva. ¿Cuántas veces hemos hablado de que necesitamos tener una relación con Dios por medio de Jesús? Diríamos, solamente estamos repitiendo las cosas, ¿va? Eso diríamos. Pero Dios no dice eso. Porque todo lo que estamos aprendiendo de acuerdo a lo que Dios quiere que aprendamos nos es de provecho. Tú y yo solamente nos toca ser obedientes a lo que Dios quiere enseñarnos mediante su palabra. Ahora el Consolador nos dice el punto dice que el Espíritu Santo nos ha sido dado
como consolador. Jesús les dice a sus discípulos, no los dejaré huérfanos, les mandaré otro consolador. Ustedes se consuelan ahorita conmigo y ven que yo les estoy enseñando y ustedes quieren practicar, y cuando yo me vaya, porque es eminente, yo me voy a ir y luego regreso, pero mientras tanto yo les dejaré otro consolador. Y el consolador, la palabra consolador o Espíritu Santo nos dice que es un paracletos. Y un paracletos se puede traducir de varias maneras, o sea, como abogado, como consolador, como consejero, ayudante, y describe un espíritu que permanece siempre mostrando, nuestro lado para representarnos, siempre a nuestro lado para representarnos, defendernos, abogar por nuestro caso, traer paz y proveer consejos según tú y yo lo vayamos necesitando. Pero tú y yo tenemos que aplicar la palabra. Y vemos nosotros durante los apóstoles, mientras ellos fueron aplicando la palabra, que se vieron en dificultad, se vieron en tribulación, se vieron en grandes problemas y combates. ¿Quién salió a su defensa? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo les daba que hablar en el tiempo preciso. Y si el Espíritu Santo no les había dado nada que hablar, ¿qué debían hablar ellos? Nada. Y lo mismo es hoy en día. Ese es el consolador que tú y yo tenemos. Ese es el abogado que tú y yo tenemos. Si el Espíritu nos da que hablar, nosotros debemos hablar. Pero si el Espíritu no dice nada, nosotros debemos callar y no decir absolutamente nada. Y si no nos vamos con ninguna otra enseñanza, con esa enseñanza es suficiente para salir de aquí. Porque cuántas veces nosotros nos metemos en problemas por hablar lo que no tenemos que hablar. El Espíritu en nosotros, el Espíritu que habita en nosotros, el Consolador que Jesucristo nos ha dado, abre los corazones de los escogidos de Dios para mostrarles la verdad de Cristo Jesús. Es increíble cómo Dios, por medio de la locura de la predicación, es que ha elegido que todos nosotros lleguemos a conocerle como único y suficiente Salvador. Pero es que por medio de la locura de la predicación, el Espíritu Santo es que se mueve para tocar el corazón de cada uno de nosotros que estamos escuchando. Y hay veces que nosotros vamos a escuchar la predicación de la palabra de Dios y vemos que no va a pasar absolutamente nada. Pero si es la verdad que estamos escuchando, el Espíritu Santo va a trabajar en nuestros corazones. Y tal vez puede pasar una semana, 2 semanas, 1 mes, 3 meses, 1 año, 2 años, y el Espíritu Santo sigue trabajando con esa verdad que hemos escuchado, de tal manera que llegaremos a reconocer a Cristo Jesús como nuestro Salvador. O si llegamos al juicio, no tendremos excusa alguna de decir, es que a mí nadie me habló la verdad de Cristo Jesús. Tito, capítulo 3, versículo 5, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en su Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos está renovando. El Espíritu Santo primeramente nos abre el corazón para aceptar la verdad de Dios y llegar a la relación, pero una vez que llegamos a la relación y nos congregamos y seguimos nosotros relacionándonos con Dios mediante Jesús, nos sigue santificando. El Espíritu Santo es el que nos dice, ¿sabes qué? Tu lenguaje tiene que cambiar. El Espíritu Santo es el que nos dice, tu vestimenta tiene que cambiar. El Espíritu Santo es el que nos dice, esto, lo otro y aquello tiene que cambiar. Algunos de nosotros de buenas a primeras al venir a la casa de Dios veníamos en camiseta y con chores. El Espíritu Santo ha ido trabajando en nosotros de tal manera que fuimos a la segunda y de perdido nos conseguimos un pantalón. Y así sucesivamente cada uno de nosotros. ¿Qué tiene algo de malo venir en chores y camiseta al templo? No. No tiene nada de malo. Dios no quiere cambiarte el vestuario.
Dios lo que quiere cambiarte es tu corazón. Pero cuando Dios nos cambia el corazón, nosotros vemos la reverencia que Dios requiere de sus hijos. Nosotros vemos el respeto que Dios requiere de sus hijos. Ahí la razón por la cual estamos estudiando o repasando nuevamente los 10 mandamientos. El Espíritu Santo en nosotros convence al mundo de pecado y de juicio. En el capítulo 16, versículo 8, nos dice lo siguiente: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de juicio, de justicia y de juicio. Él es el que se encarga de hacer esas cosas. El Espíritu Santo es el que nos da la convicción para hacer los cambios en nuestras vidas, sea cual sea el cambio que tú y yo tenemos que hacer. Si no hay convicción para hacer los cambios en nuestras vidas, ¿qué quiere decir? Que no hay Espíritu Santo. Y si no hay Espíritu Santo, ¿qué quiere decir? Que no hay relación con Dios. O sea que va a tener cierto efecto, y este efecto se va a llevar a cabo en nuestras vidas porque es la voluntad de Dios que nosotros nos santifiquemos cada día más, que vamos caminando con Él. El Espíritu Santo en nuestras vidas nos sella al creyente que ha recibido a Jesús como su Salvador. Efesios capítulo 1, versículo 13 nos dice lo siguiente: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea que esto del sello es lo que nos hace real para con la sociedad. Por ejemplo, si tú miras un papel importante, las escrituras de tu casa, la licencia de tu matrimonio, la acta de matrimonio y de esas cosas, no tienen un sello. ¿Tú sabes qué quiere decir ese sello? Ese sello quiere decir que esto es auténtico, y lo que es auténtico tiene valor. Y ese valor no puede ser quitado porque tiene ese sello. Y ahí la razón por la cual nosotros decimos que nadie nos puede arrebatar de las manos de Jesús, porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y el sello del Espíritu Santo quiere decir que somos propiedad ¿de quién? De Dios. Y lo que está en las manos de Dios, ¿quién lo puede arrebatar? Nadie, porque tiene la autenticidad de su palabra. Todos los que en Cristo Jesús estamos, hemos sido sellados con su Espíritu, y eso da un testimonio que da a conocer no a la persona que ha sido sellada, sino a quien lo selló, a Dios. Porque si nos fijamos en la persona, va a haber muchas faltas, va a haber muchas cosas que no se miden, pero la persona que ha sido sellada lleva cierto testimonio. Ahora, el punto es de nosotros observar y darnos cuenta porque eso nos va a ayudar a nosotros a guardar ese testimonio y no ensuciarlo, porque no es el nuestro, es el testimonio de Dios. El Espíritu Santo en el creyente ayuda y guía al pueblo de Dios a caminar con Cristo. El Espíritu Santo nos ayuda a caminar con Cristo de día y de noche, a hacer las cosas que Dios quiere que tú y yo hagamos. El capítulo 14, el versículo 26 nos dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo está aquí para enseñarnos y mostrarnos. Es increíble las cosas que nosotros hemos estudiado de la palabra de Dios, hemos leído, que cuando se llega el momento preciso, el Espíritu Santo viene y te dice: hey, aquí está esto que aprendiste allá por el 2007,
allá por el 2011, este es el momento de usarlo. Y si nosotros tratáramos de acordarnos de esas enseñanzas, no podríamos. Pero el Espíritu Santo sabe que ahí están, en la biblioteca de nuestra mente. El Espíritu Santo en nosotros santifica al pueblo de Dios. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 11 nos dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados y ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y lo que está diciendo ahí en los versículos anteriores es que antes nosotros éramos pecadores, antes éramos borrachos, mujeriegos, y etcétera, 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 pero ahora ya no, porque hemos sido regenerados, hemos sido lavados, hemos sido justificados en la sangre de Cristo Jesús, por quien tenemos una relación con Dios. Ya no podemos andar en esas cosas, ya no debemos andar en esas cosas, porque ahora son parte del pasado. El Espíritu en nosotros da dones al creyente para así preparar a los santos para la obra del ministerio. Nos da dones, cada uno de nosotros en Cristo Jesús tenemos dones, y los dones de cada quien, tal vez algunos pueden ser los mismos, pero no son desarrollados de la misma manera. Todos podemos predicar, pero no todos predicamos igual. Todos podemos enseñar, pero no todos vamos a enseñar igual. Todos podemos estar recibiendo las personas, pero no todos vamos a ser igual de amables. Y el Espíritu Santo es el que se encarga de dar el don a cada uno de nosotros. O sea, ¿cuál es tu llamado? El don que Dios te ha dado es para el llamado para el cual Dios te ha escogido. No puedes decir, no es que yo tengo el don de la exhortación y Dios me llamó a ser ujier. No va a funcionar. Esos ujieres van a entrar regañados todos los días. Ahí digo, esas personas van a entrar regañadas todos los días. ¿Sí? O sea que Dios nos da en su palabra el don mediante el Espíritu Santo para nosotros acomodarnos al cuerpo de Cristo y llevar a cabo nuestra función. El Espíritu Santo en nosotros intercede por nosotros, como nos dice Romanos capítulo 8 versículos 26 y 27, con gemidos indecibles. O sea que nosotros a veces no sabemos cómo hablar con Dios, y el Espíritu Santo entra y dice: mira, Dios Padre, lo que tu Hijo aquí quiere comunicar es esto. Debido a ello es que recibimos nosotros la bendición. Y de igual manera nosotros a veces no podemos entender a Dios, y el Espíritu Santo viene y dice: tengo una nueva revelación para ti, esto es lo que tu Padre Celestial está diciendo. El Espíritu nos llevará por la vida siempre en pos de hacer la voluntad de Dios, y esto se convertirá en una aventura cada día, una aventura nueva cada día. En amor caminaremos por fe haciendo la obra de Dios en nuestro diario vivir. Punto número 3. Mi relación con Dios es lo que hará la diferencia en este mundo. Si yo no estoy dispuesto a compartir mi relación con Dios con este mundo, no estoy viviendo el propósito por el cual Dios quiere que yo viva. No estaremos viviendo el propósito de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Mi relación con Dios es lo que hará la diferencia en este mundo. Este mundo va de mal en peor. Cada día vemos a nuestro derredor más deterioro en la sociedad. Ya no se trata meramente de hacer lo que es correcto, sino de complacer y hacer sentir bien a mi prójimo. No importa su condición, no importa lo que piense, no importa dónde esté y cómo esté. Y eso lo vemos en todos lados, y eso es erróneo. La regla moral ha sido bajada. La regla moral ya no está acá. La regla moral ya no la hizo Dios. Ya la hizo cualquier persona, porque ahora se dice que tú tienes tu regla moral y yo tengo la mía. Lo que es correcto para ti no necesariamente es correcto para mí, y lo que es malo para ti no necesariamente es malo para mí. La regla moral la hemos bajado, y en algunos casos está por el suelo.
¿De dónde viene la moralidad de los hijos de Dios? De Dios. Porque aún así, dentro de nuestra relación con Dios, si yo tengo mi propia regla moral, voy a fallar. Porque no voy a estar haciendo lo que Dios quiere que yo haga, sino voy a estar haciendo lo que yo quiero hacer en mi relación con Dios. Y esa es la situación en la cual nos encontramos hoy en día. La regla moral ha sido bajada, que es difícil ver qué es bueno y qué es malo. Estamos viviendo en un mundo de fantasía en el cual cada día estamos más cautivos a nuestros deseos, en el cual cada día estamos más cautivos a nuestros pecados. Y esto incluye a la iglesia, porque nos estamos dejando llevar por la corriente de este mundo. Cuando en repetidas ocasiones se nos ha dicho que lo que hará la diferencia en este mundo es nuestra relación con Dios. Es ahí la razón por la cual estamos en la iglesia. Es ahí la razón por la cual somos parte del cuerpo de Cristo. No es para estar cómodos nosotros que Dios quiso salvarnos. No es para que nosotros no sufriéramos meramente condenación. Es para que fuéramos útiles al reino de Dios, llevando su testimonio a las naciones. Mi relación con Dios me enseña a vivir con los pies en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todo en la vida es temporal, incluyéndome a mí mismo. ¿Cuándo hemos pensado eso? Nunca hemos pensado eso. Pensamos que nuestra casa debe de durarnos toda la vida. Pensamos que nuestros automóviles deben de durar toda la vida. Nos enojamos cuando se descomponen. Nos enojamos cuando nos enfermamos nosotros mismos. Y aún nosotros somos temporales. Todo es temporal. Esa es la realidad de la vida. Todo es temporal. O sea, en este mundo, todo es temporal. Nada, absolutamente nada es eterno. La realidad de la vida es que tener más amigos y tener más dinero no garantiza nuestra felicidad. Al igual que todo lo contrario, a veces estamos hartos de nuestros amigos y familiares y queremos estar solos. Hemos dicho repetidas veces algunos de nosotros: yo quiero estar alejado de todo el mundo. Todo el mundo es una bola de hipócritas. Eso también es mentira. No es la realidad. El perdón es la montaña más difícil de escalar. ¿Qué montaña Everest ni qué nada? ¿Qué punto más alto de la tierra ni qué nada? La montaña del perdón es la montaña más difícil de escalar. Esa es la realidad de la vida. Yo quiero ser perdonado y quiero que todo el mundo me perdone. Eso sí me gusta. Pero que yo perdone a alguien, yo nunca hago nada malo. Yo no le he hecho daño a nadie. Es la montaña más difícil de escalar. Y cada uno de nosotros tenemos que escalarla, si es que queremos tener esa relación con Dios. Si es que queremos que nuestra relación con Dios tenga significado, tanto para Dios como para este mundo. Nuestra relación, o sea, vivir con los pies en la tierra, nos enseña que la vida que debemos vivir está definida en Dios. La vida que debemos vivir se define en Dios. No en ningún otro lado, no en la familia, no en este mundo, no en la educación, no en el dinero, sino que se define en Dios. Y si no nos hemos dado cuenta, pronto nos daremos cuenta. Y si pronto no nos damos cuenta, cuando llegue el día del juicio, nos daremos cuenta. Lamentablemente para ese entonces será muy tarde. Es preciso que nos demos cuenta hoy si no nos hemos dado cuenta. Vivir con los pies en la tierra nos enseña que la educación no es la clave para el éxito. Porque eso lo oímos por todos lados. Yo quiero que mis hijos sean doctores, yo quiero que mis hijos sean ingenieros, yo quiero que mis hijos esto y que vayan a la escuela, que aprendan de perdido una carrera corta, que hagan esto, que hagan lo otro.
La educación es buena, pero no es la clave del éxito. ¿Qué es la clave del éxito? Dios. Dios es la clave del éxito. ¿Quién prosperó a Abraham? ¿Quién prosperó a David? ¿Quién prosperó a Daniel? ¿Quién prosperó a Pedro? ¿Quién prosperó a los fariseos? Nadie. Los fariseos fracasaron porque no se apegaron a la ley de Dios. Mira los apóstoles, que eran unos don nadie. No tenían la educación de los fariseos. Y ellos prosperaron. La clave del éxito no es la educación, la clave del éxito es Dios, y esa es la realidad. Y seguirá siendo la realidad. No, los hijos no tienen que ir al colegio a estudiar una carrera de 4, 5, 8 años para tener éxito. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Como padres tenemos que asegurarnos que tengan una relación con Dios. Porque si tienen una relación con Dios, no importa a dónde vayan, van a tener éxito, porque van a hacer su voluntad. Dios se va a encargar de prosperarlos. Esa es la realidad de la vida. En cuanto a los pies puestos en la tierra, de quien nosotros nos rodeamos, define quién somos. Hoy en día hay muchos hijos de Dios que se rodean del mundo. Hay muchas personas que dicen saber un montón de Biblia y sí saben Biblia y saben qué es lo que Dios quiere de ellos, pero se rodean de las personas equivocadas. El que con lobos anda, aullar se enseña. Y ya sabemos qué quiere decir eso. Que si yo no soy malandrín y me junto con malandrines, no va a pasar mucho tiempo en cuando yo también sea un malandrín. Ande haciendo lo mismo que ellos hacen. Esa es la realidad de la vida. Ahí la razón por la cual Dios nos dice: tú eres un hijo de Dios, tú tienes una relación conmigo mediante Cristo Jesús. Sé parte del cuerpo de Cristo. Guarda mi palabra, guarda mis mandamientos, practica mi palabra en tu vida diaria. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Yo y mi Padre vivimos en ti. Esa es la realidad de la vida. Si nosotros queremos creer otra realidad, más vale que te asegures que estás parado en la palabra, porque no hay otra realidad más la que Dios quiere revelarnos. Mi relación con Dios comunica la realidad de la vida. La realidad de la vida no es este mundo, tampoco es de este mundo. Juan capítulo 14 versículo 6, Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Esa es la realidad de la vida. Tú y yo necesitamos estar en Cristo Jesús para tener una relación con Él. En Colosenses capítulo 3 versículo 3 dice lo siguiente: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hemos muerto a este mundo, hemos muerto a este pecado, hemos muerto a la realidad que esta vida o este mundo quiere comunicarnos. Nuestra vida está ¿dónde? Está escondida con Cristo en Dios. Yo quiero saber cuál es la realidad de la vida. Yo tengo que ir a Cristo y Cristo me llevará con Dios y Dios me revelará que en su Espíritu Santo yo debo habitar y debo andar y debo platicar y debo pensar y hacer todas las cosas, porque esa es la realidad de la vida que está escondida en Cristo. Y eso me prosperará. Eso me hará revelarme a ti en amor, en buenas obras, no las mías, sino las obras de Dios. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Si no entendimos ninguna otra cosa,
Escuchemos a Eclesiastés. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y el temor de Dios hoy en día no existe, a veces ni en la propia iglesia. El respeto a Dios no es comúnmente oído o visto. Y tú y yo necesitamos aprender a caminar en el temor de Dios. Tú y yo necesitamos aprender a vivir en el temor de Dios, porque esto es el todo del hombre. Si nosotros nos perdemos el respeto los unos con los otros y para con Dios, ¿qué tenemos? Absolutamente nada. No tenemos nada que enseñar. Ya para terminar, para concluir, mi relación con Dios brinda esperanza a este mundo. Si yo no tengo temor para con Dios, ¿qué esperanza yo voy a brindar a este mundo si va cada día de mal en peor? Cada día Dios está más alejado de la realidad que este mundo vive, debido a que no le temen y no le reconocen. Y si yo voy por la misma, ¿qué esperanza puedo yo representar para ellos? O sea, la iglesia, tú y yo. Dios nos lleva a vivir una vida con propósito. Y ese propósito viene desde lo alto. Así como Jesús lo vivió, así lo debemos vivir nosotros. Y eso únicamente lo podemos hacer en relación con Él. Una vida que emana amor, gozo y paz. Es lo que tú y yo necesitamos vivir. Y eso es lo que el Espíritu Santo es en nosotros, amor, gozo y paz. Y eso da esperanza al mundo. Eso da esperanza a aquel que no tiene esperanza. Una morada con Cristo, vida eterna y una vida llena de bendiciones en este mundo. Eso da esperanza. Y eso es lo que tú y yo necesitamos comunicar. ¿Qué es lo que el mundo necesita? Vida eterna, y la vida eterna está en Cristo. ¿Qué es lo que el mundo necesita? Una morada en el cielo que jamás dejará de existir. Y esa morada se encuentra en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que el mundo necesita? La bendición de Dios mientras vive en este mundo caído. ¿Y dónde se encuentra esa bendición? En Cristo Jesús. ¿Y quién tiene a Cristo Jesús? La iglesia, nosotros. Así es que podemos ser esa esperanza, practicando las cosas que Dios nos ha pedido practicar en la relación que tenemos con Él. Y tendremos éxito. Pongámonos de pie. Padre Celestial que estás en los cielos, gracias te damos por tu amor y por tu misericordia y por tu palabra que ha sido expuesta ante nuestros oídos y nuestros corazones en esta mañana. Te pedimos que tú trates con cada uno de nuestros corazones, que nos ayudes, mi Señor, a entender las cosas que para nosotros hasta cierto punto no tienen entendimiento. En algún tiempo en el pasado hemos hecho una profesión de fe aceptando a Jesucristo como único y suficiente Salvador, y tu palabra nos dice que al hacer eso, tú mandas a tu Espíritu Santo a morar en nosotros, de tal manera que tenemos una relación contigo. El Espíritu Santo nos llevará a toda la verdad. El Espíritu Santo nos llevará a entender esas cosas que a veces no podemos entender. Ayúdanos a ser pacientes en esa área y buscar el consejo del Espíritu para así mejorar nuestra relación contigo. Mientras mejoramos esa relación contigo, mi Señor, ayúdanos a mostrar buen testimonio los unos para con los otros y hacer esa esperanza que para el mundo necesitamos ser y que otras personas puedan llegar a conocerte. Despídenos en paz en esta mañana, Señor, y ayúdanos a disfrutar del compañerismo. En Cristo Jesús. Amén.